que ya lo he dicho bastantes veces, Marvel está en crisis. No está muerto, no, yo no soy de esos que dice que Marvel ya se está muriendo, que las películas de superhéroes están llegando a su fin. Por favor, llevamos más de 20 años con estas películas maravillosas y siempre voy a ver películas de este género o subgénero. Siempre me van a encantar, como cuando las veía de niño y las disfrutaba más no poder. Y sí, ponme en los comentarios, él se gasta su dinero en ver películas que ya a nadie le importan. A mí me importan y por eso les digo lo que son, o al menos lo que yo creo que son. Y es por eso que he llegado a mi conclusión, que Loki no es digna de Marvel. Porque sí, llamar a esto la mejor producción de la fase 5, la mejor producción de la fase del multiverso, es un insulto a no solo el producto, a los trabajadores de la serie, a los actores que entregaron su alma para sacar adelante esto, a Isaac Bowman detrás de la fotografía, a la gran Natalie Holt en la banda sonora, a Eric Martin en el guión. No es digna de estar entre el catálogo de las recientes películas y series mediocres que solo han hecho para sacarles dinero a los consumidores, en donde ya ni siquiera les ofrecen una experiencia, ya ni siquiera les ofrecen una historia, solo un producto vacío para conectar a lo que sigue. Loki no es digna de estar entre todos estos productos, pero lo está. Y eso es lo que importa. Loki no es igual a sus hermanas She-Hulk, Miss Marvel, Hawkeye, Falcon y el Invierno, y ni hablemos de Secret Invasion. Es una serie mejor construida en todos los sentidos que todas estas, mejor construida que incluso películas que te las venden como importantes para los personajes. Hombre, es que no hace falta ser extremadamente inteligente ni tener los ojos bien abiertos para darte cuenta de cómo esto no pertenece al UCM, o al menos al UCM reciente. La visión, la banda sonora, las escenas magníficamente brillantes, las grandes ideas que se pueden ver, todo es superior a lo que ha hecho esta franquicia. Es el mismo propósito que comparte con esta en ofrecer algo más que una visión ya gastada, el propósito de ofrecer una historia. Lo repito, yo no digo que Marvel esté muerto porque siempre ha demostrado que puede sacar algo mejor. Un año te saca la segunda de Thor, pero el siguiente te da Guardianes de la Galaxia y El Soldado del Invierno. Un año te da Ant-Man and the Wasp, pero el mismo año te da Infinity War. Un año te da The Marvels y Quantum Mania, pero el mismo año te entrega dos joyas que se atreven a mostrar el viaje de sus personajes, haciéndonos ver sus defectos y debilidades, porque eso es lo que te hace apreciar a un personaje. Eso es lo que tiene Loki. Tiene las agallas para desarrollar, explorar y profundizar aún más a un personaje defectuoso para que sea apreciable. ¿Cómo es que alguien que disfrutaba de torturar, gobernar y aniquilar sea un personaje que te importe? Mientras que el nuevo portador del símbolo de la esperanza, la bondad, la justicia y la libertad te da totalmente igual, mientras que la supuesta heroína que ayuda a todo el universo no te puede ni contar qué es lo que ha hecho por el universo. Este tipo no debería ser apreciable y no tendrías por qué identificarte con él porque fue un tirano despreciable, pero lo haces. ¿Sabes por qué? Porque está escrito tan compleja y detalladamente que hace que te importe. Porque es alguien que, al igual que todos nosotros, está atrapado en un ciclo de deseo interminable de querer más, porque esa es la naturaleza del ser humano, el tener propósitos para volver a sentirnos completos, propósitos que no hacen más que camuflar nuestros vacíos creyendo que merecemos algo más bajo la percepción de nuestro ego. ¡Wow! Es que es increíble el desarrollo de Loki en todo este universo. El desarrollo del personaje es arte, algo que nunca ha hecho el UCM, algo que nunca ha hecho Marvel Studios, y necesitamos repasarlo para aprender del buen arte. Loki, desde que lo conocimos en Thor, sabíamos que envidiaba a su hermano. Teníamos una vaga idea del porqué de esto. Thor estaba a punto de ser nombrado rey, él se sentía menos, se sentía su sombra por ese motivo porque Thor fue elegido sobre él. Esto porque creció con una ideología que le fue dada desde muy pequeño, el ser rey. Only one of you can ascend to the throne, but both of you were born to be kings. Él tenía una ideología completamente diferente de Thor a lo que es ser rey. Thor era alguien ambicioso que pensaba que la única manera de cuidar a su pueblo era ganando guerras, convirtiéndose en un campeón para mostrar su grandeza, mientras que Loki creía que la única manera de ser un buen rey era precisamente ponerse por encima de todos. Mientras que Thor estaba dispuesto a luchar para demostrar el poder de un rey, Loki solo gobernaba y traicionaba para mostrar lo que él creía que hacen los reyes. Pero esto lo aprendieron de su padre. Odín, cuando se convirtió en un rey, era igual a Thor y Loki. Gobernaba pueblos y mataba gente inocente para imponer su autoridad. Su hija vio la hipocresía con la que vivía el rey de Asgard dando discursos de moral cuando él en el pasado era todo lo contrario. Y cuando ella quiso más,
pues Odín la desterró. Pero sus hijos crecieron igual, el padre del año. Con esta idea de que un rey tiene que ser todo, parece que aprendió de sus errores de, en lugar de deshacerse de uno de sus hijos, darles una lección de humildad. Si no hubiera desterrado a Thor a la tierra, iba en camino a ser igual a Hela. O más bien, los tres iban en camino a lo que un día fue su padre. We were once the seat of absolute power in the cosmos. Our supremacy was unchallenged, yet Odin stopped at 9 realms. Our destiny is to rule over all others, and I am here to restore that power. Pero vean cómo los tres tenían algo en común. Que por el simple hecho de ser hijos de un rey, ellos ya creían que su propósito era convertirse en reyes, como si fuera su destino, cuando en realidad los tres no sabían si querían o no ser eso. Bueno, Hela sí quería eso, pero estaba loquita. Vamos a deshacernos de Thor desde ahorita. Él creía que en realidad quería ser rey cuando no. En esta serie vemos por fin la conclusión, la gran conclusión del desarrollo de Loki. Viendo en perspectiva, viendo para atrás, podemos entender el porqué de la envidia hacia su hermano, el porqué de su ambición de poder, el porqué de la necesidad de conquistar oponiéndose por encima de los demás, el porqué del miedo al abandono, y es por soledad. Nicolás Maquiavelo dijo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Loki siempre creció con esta idea dada por su padre desde muy pequeño que tenía que convertirse en rey. Al ser opacado por su hermano en quitarle el trono, él decidió convertirse por sí mismo en lo que según él estaba destinado a ser. Pero como su hermano siempre fue mejor que él, decidió hacerlo como alguna vez lo hizo su padre, conquistando. I went down to Midgard to rule the people of Earth as a benevolent god. Just like you. Vemos que Loki se adoctrinó un propósito a la fuerza, y recuerdan, la naturaleza del ser humano es el tener propósitos para sentirnos completos, propósitos que no hacen más que ocultar nuestros vacíos. Lo que diferencia a Loki de Hela es que Hela estaba decidida de quién era, y eso es porque fue criada por un Odín que era un conquistador, no un verdadero rey que fue el que crió a Thor y Loki. Me hubiera encantado ver más el desarrollo de la relación de Odín y Loki, ya que pareciese ser que la lección que Odín le pretendía dar a Loki, a diferencia de Thor que lo mandó a literalmente ser humilde, sin poder, sin casa ni nada para que aprendiera el verdadero valor de la responsabilidad, con Loki pareciese ser que quería precisamente que se convirtiera en rey para que aprendiera a ser uno, ya que al fin y al cabo Loki no veía a Thor como un rey porque decía que era un tonto incapaz de salvar a su pueblo. Él estaba dispuesto a hacer todo, pero no para salvar al pueblo, sino a sí mismo. Esto lo vemos porque quería deshacerse de los gigantes de hielo, según él, para proteger a Asgard, a pesar de que sabía que Odín tenía una tregua con ellos, pero es que no lo hacía por el pueblo, sino por sí mismo. Por eso manipuló al rey de los gigantes haciéndole un trato para que éste matara a Odín y él les entregara la caja esta que alimentaba su mundo, pero en realidad quería que su madre lo viera salvando a Odín para que lo eligieran como el rey de Asgard. En Thor Ragnarok vemos que se deshizo de Odín, no lo mató, se deshizo de él para que pudiera ocupar su lugar, pero ya siendo rey, los otros mundos empezaron a estar mal mientras él estaba chingón comiéndose unas uvitas. Es que pareciese ser que Odín quería que Loki se convirtiera en rey para que Loki aprendiera qué era ser un rey, pero nunca exploraron eso del todo. Hasta aquí. Un diálogo importante en todo esto es lo que le dice Coulson a Loki. You're going to lose. Am I? It's in your nature. Where is my disadvantage? You lack conviction. Este diálogo es importantísimo porque prácticamente Coulson le dice: no vas a ganar porque ni siquiera crees en ti mismo. Vean la cara de ofendido que hace antes de que se vaya al chorizo. A diferencia de Hela, solo quería ser rey porque él mismo se puso ese propósito para aparentar algo que no es. Y claro, como no sabe y no quiere saber qué es ser un rey, pues siempre perdía. En la primera temporada de Loki, cuando este está hablando con Mobius, le dice la verdadera razón del por qué hace lo que hace. Le dice que el débil siempre busca inspirar temor para que lo vean como alguien fuerte. ¿Recuerdan lo de Maquiavelo? Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Un Loki pierde porque no es ganar lo que en verdad quiere. ¿Qué es lo que quiere Loki? Well, I was born to be a king. A king? A true king admits his faults. What do you want? I want to stop He Who Remains. No, wrong. Try again. What is it that you really want? Come on. I want to save this. I want to save
Everything. All of it. Is it really that hard? Come on, keep trying. I want to save the TVA. Why? I want the TVA back. And? I want my friends back. I don't want to be alone. Durante toda su vida siempre se sintió solo. Solo fue un niño atormentado que fue adoptado por nada más que una simple estrategia para preservar la paz de un pueblo a otro, que estuvo en disputa con su hermano por un trono para competir por una grandeza que le hicieron creer que merecía tener para demostrar cuán capaz era. El ser rey es un propósito que se puso a sí mismo para sentir que pertenecía a algo. El título de rey representaba para Loki no solo el poder y la autoridad, sino también la oportunidad de demostrar cuánto vale y lo digno que podría ser. Pero en realidad, nunca sintió que perteneciera a algo, porque siempre perdió y ayudó a otros a alcanzar la mejor versión de sí mismos, pero nunca pudo ver por sí mismo, ver qué era lo que de verdad quería por sí mismo. Me encanta que en la primera temporada de Loki establezcan que perder es parte de su naturaleza. Vemos todas estas variantes que tienen eso en común y al final, Loki se queda solo y pierde. Cualquier Loki siempre pierde y la primera temporada te establece que su destino es solo eso, perder. Pero en esta segunda temporada, la vida le da una nueva oportunidad para reescribir la historia, su historia. ¿Y cómo le da esa oportunidad? Pues, ¿quién lo diría? Siendo rey, con una diferencia, con la gran diferencia de convertirse en rey no para que lo vean. De hecho, es hasta poético que nadie sepa quién les dio a todos estos universos, a todas estas variantes, quién les dio la oportunidad para sobrevivir. Él tuvo la oportunidad para convertirse en rey no para demostrar lo que vale, sino para repararse a sí mismo de esa ambición y crear un propósito no desde el miedo a no tener y no ser nada, no un propósito que sea una carga, sino un propósito verdaderamente glorioso. Lo que inició como un propósito desde el vacío. Wherever you go, there is war, ruin, and death. All this because Loki desires a throne. It is my birthright. Your birthright was to die! Ese propósito de un niño que no buscaba nada más que aprobación y validación, que no buscaba nada más que lo vieran cómo se convertía en alguien que destacara grandeza para que no vieran la pequeñeza con la que él se percibía. I could have done it, Father! I could have done it! For you! For all of us! No, Loki. Al final terminó siendo el propósito que lo definiría no como un conquistador, sino como un rey. Lo que su padre siempre trató de enseñarle, que un verdadero rey no es aquel que demuestra su autoridad y grandeza ganando batallas o conquistando, sino aquel que es la mejor versión de sí mismo para ser capaz de tomar las decisiones sabias protegiendo a su pueblo y a los que ama. Nunca hubo un destino para él que dictara el cómo es y será su historia, porque no hay un ciclo, no existe alguien detrás que escribe tu historia. Tus relaciones fallidas, tu pasado y tus errores no definen la persona que eres. Eres tú quien elige ser la persona que eres. Eres tú quien toma las decisiones sabiendo si lo haces por egoísmo para convertirte en la persona que da un grito desesperado pidiendo atención para sentirse completo y aceptado, o para ser la mejor persona para ti y para los seres que te aman y acompañan. I know what kind of God I need to be. For you. For all of us.